Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos me encuentro con la señora Liliana Arciniegas, quien es la persona encargada de realizar los contratos. Doy presentación a la actividad número 8 del área de legislación laboral, y el tema que vamos a tratar en este día es la estabilidad laboral. Presento a mi grupo de trabajo, que está conformado por Ramiro Quintero Álvarez, Giovanna Geraldine Chávez, Juan José Vega y mi persona, Claudia Jennifer Rosales. Utilizando como herramienta el Código Sustantivo del Trabajo, dice el artículo 22, define lo que es contrato laboral. Pero antes quiero que usted, señora Liliana, me refiera qué es para usted un contrato laboral. Bueno, pues básicamente la relación contractual que existe entre dos personas, llamado empleador y empleado. Empleado pues es la persona que va a realizar dicha actividad. Sí. Dentro del artículo 22 define que el contrato es el que se realiza una persona natural, la que presta el servicio, a otra persona natural o jurídica, bajo la subordinación y mediante una remuneración. La empresa a la cual representa la señora Liliana es la empresa Ingeniar de Unión Temporal, la cual cumple con funciones de mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado de acá del municipio de Pasto, la cual está cumpliendo una labor, sistema de acueducto y alcantarillado de acá del municipio de Pasto, la cual está cumpliendo una labor sobre la avenida Panamericana en el barrio Pandiaco. El objetivo de esta intervención, doña Liliana, es darle a conocer los elementos esenciales del contrato de trabajo, el cual establece en el artículo 23 del Código Sustantivo. Dice que para que haya un contrato de trabajo se debe cumplir con los tres elementos esenciales, los cuales son, primero, la actividad personal del trabajador. Quiere decir que, esa actividad se realiza únicamente por la persona que realiza la firma del contrato, la persona que firma el contrato. Y el segundo es la subordinación. La subordinación está a cargo del empleador, y quien da las órdenes al trabajador, y es también quien establece los reglamentos de la empresa, los cuales deben cumplirse durante el tiempo que dure el contrato. Y todo esto se debe dar sin que afecte la dignidad y el honor de los derechos del trabajador, los derechos mínimos, que rija, dentro de la ley de nuestro país. Uh-huh. Y el tercero es la remuneración por el servicio que presta el trabajador. Una vez se cumplan con los tres elementos, que son los esenciales, dice que existe ahí un contrato de trabajo sin importar la razón, el nombre, ni las condiciones o modalidades que se le agreguen al contrato. Le agradezco mucho, doña Liliana, por su atención prestada. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Chávez, soy estudiante de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Uniminuto. En el día de hoy nos acompañan dos trabajadores de la obra civil del mejoramiento del acueducto y alcantarillado de la ciudad. Los cargos que ellos desempeñan son almacenista y auxiliar. Entonces, en esta ocasión, el propósito de este conversatorio es informarles a ustedes acerca de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes.
Entonces, haciendo la aclaración que estas medidas son con el propósito de mejorar las condiciones de un contrato laboral, ¿no? Entonces, vamos a partir desde las estrategias por parte del empleador. Entonces, en primer lugar, el empleador debe informarles a ustedes desde el inicio del contrato laboral acerca del salario que van a devengar por sus funciones y va a estipular el horario o jornada laboral que deben cumplir. Segundo, debe dar a conocer sobre el reglamento interno del trabajo. En tercer lugar, habla sobre que debe haber el reconocimiento del trabajo suplementario que ustedes realicen según las condiciones que imparte el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo. Otra de las estrategias es que la jornada laboral no debe excederse, ya que a pesar de que sea remunerada, las horas laborales, más de las horas laborales, ustedes pueden verse afectadas en su salud física y mental. Otra de las cosas es el reconocimiento de los logros obtenidos. En esta parte trata del concepto motivacional. Reconoce, se estipulan metas y si ustedes llegan a esas metas, debe de tener un reconocimiento para ustedes. Pago de la seguridad social, lo que abarca salud, pensión y riesgos laborales. Guardar absoluto respeto a la dignidad de sus creencias y sentimientos. Otra de las estrategias es suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal adecuados a sus labores. Proporcionar un ambiente laboral sano. Otra de las estrategias es que en caso de despido, él debe de realizar la notificación con anticipación según el periodo estipulado por la ley y además debe hacer la descripción de la razón del hecho. La otra estrategia importante es que el contrato debe regirse bajo el principio de legalidad y las cláusulas que aparecen en él no deben vulnerar ninguno de sus derechos como trabajadores. Y por último, lo que se recomienda es que las obligaciones del empleador que están estipuladas en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo sean cumplidas a cabalidad. Esas son las estrategias por parte del empleador. Ahora vamos por parte del trabajador. Las estrategias son cumplir con las funciones que se describen en el contrato laboral, cumplir con su horario laboral acordado por las partes. Debe haber compromiso y responsabilidad con sus deberes y obligaciones. Se debe dar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo. Se debe respetar a sus superiores y a sus compañeros. Se debe cuidar y dar buen uso de los elementos y maquinaria que ustedes se les brinden. Se debe mantener una buena convivencia con sus compañeros, brindando ante todo el buen trato. Y debe demostrar interés y dedicación a su trabajo. Y también se hace la recomendación, como estrategia, es que se haga lectura de las obligaciones que están estipuladas en el Código 58 del Código Sustantivo del Trabajo, para que ustedes ahí describan las obligaciones de su parte. Bueno, esto serían todas las estrategias para mejorar las condiciones del contrato laboral para que ustedes las tengan en cuenta. Por ahora les agradezco su asistencia. Buenas noches, me presento, yo soy Juan José Vega, estudiante de la Uniminuto en la región de Paso, estudiante en cuarto semestre de Administración en Salud Ocupacional. Y hoy me encuentro con el auxiliar de Ingeniería Ambiental de la obra en la que estoy trabajando actualmente y lo presento, él es Jorge Pérez. Primero, antes de empezar con esta pequeña capacitación, te voy a hacer una pregunta. En la obra, ¿qué contrato crees que tenemos todos los trabajadores? Y no estoy muy seguro, pero creo que es por término indefinido. Bueno, te voy a explicar unos 3 tipos de contratos que hay.
Y en esos está el contrato con el que estamos todos afiliados, digamos, a esta obra, ¿de acuerdo? El primer contrato es el contrato a término fijo. Este contrato empieza de un día a 3 años, puede durar, y se lo puede renovar 3 veces. Y es un contrato que te dicen cuándo empiezas y cuándo acabas, ¿de acuerdo? Este contrato, antes de que termine, te tienen que informar 30 días hábiles antes cuando te vayan a, no sé, a despedir o a finalizar tu contrato, ¿de acuerdo? El segundo es el contrato a término indefinido. ¿Qué nos dice el contrato a término indefinido? El contrato a término indefinido es el contrato que, digamos, empieza un día como hoy, pero no se sabe o no te dicen cuándo se va a terminar tu contrato. O sea, tú estás trabajando y de la noche a la mañana, digamos, te pueden informar: Jorge, qué pena, pero ya no vamos a contar con tus servicios y con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Listo? En ambos contratos se te va a pagar todo: prestaciones, servicios, te puedes afiliar con familiar y a otro tipo de empresas. Tu salario va a ser remunerado mensualmente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar sobre el contrato que es por obra labor. Este contrato es el que nos dice cuándo empezamos. Empezamos, por ejemplo, la obra. Empezamos cierto día y nos dicen la duración de esta es a 4 meses más o menos. ¿Qué significa? Que puede variar, puede aumentar los días o puede terminar antes. No obstante, semanalmente, quincenalmente te van a informar cuáles van a ser los cambios. ¿De acuerdo? Entonces te vuelvo a repetir la pregunta. En esta obra que estamos, ¿en qué contrato crees que nos han afiliado los empleadores? Pues ahora que me explicas, yo digo que es por contrato a obra labor. ¿Por qué razón crees que es eso? Porque no... O sea, hay veces que las obras se alargan, como también hay veces que las obras se reducen de tiempo y se acaba más rápido. Correcto. Entonces ahora ya entendemos que la obra en la que estamos ahorita trabajando es por obra labor. ¿Listo? Gracias, Jorge, por prestarnos un momento de tu tiempo y muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ramiro Quintero, estudiante de Administración en Salud Ocupacional. En la noche de hoy me encuentro con la señora Lizeth Morales para enseñarle 3 modalidades de contrato vigentes aquí en nuestro país de Colombia. Y la primera modalidad que vamos a observar en esta noche es la modalidad, es el contrato por prestación de servicios. Doña Lizeth, la contratación de servicios está regida por leyes comerciales y civiles que caracterizan principalmente por la carencia de subordinación entre el contratista y el contratante. Bueno, a comparación de los otros contratos, a este contrato por prestación de servicios lo rige el Código Civil vigente en este país, ¿cierto? ¿Qué es lo más relevante de este contrato de prestación por servicios? Que quien presta el servicio a dicha entidad, sea la que sea, cuenta con autonomía, con plena autonomía en su área administrativa, financiera y técnica, ya que por lo general el trabajo se realiza por fuera de las instalaciones de la organización, ¿cierto? En este contrato sí es necesario que se realice por escrito, ¿no? Y que contenga todos los elementos esenciales presentes en el Código Civil. En la primera instancia, la identificación de las partes, objeto preciso, plazo, duración del trabajo, la forma de pago, obligaciones de las partes y causales de terminación. ¿Alguna duda referente a este contrato por prestación de servicios? Sí, claro que sí, Ramiro. Quisiera saber un ejemplo del contrato por prestación de servicios. En este caso, los ejemplos más claros son los servicios que prestan los abogados, los contadores, asesores externos que prestan un servicio a dicha entidad. Bueno, continuemos. Segundo, tenemos el contrato de aprendizaje. Bueno, ¿a qué se refiere este contrato de aprendizaje? ¿Cierto? Es un contrato especial formalizado
entre un patrocinador, una institución educativa y un aprendiz, ¿cierto? Este es el contrato que se le hace a todos los aprendices en este caso del SENA, de universidades públicas, ¿cierto? Que ellos pueden acceder a unas prácticas, ¿cierto? Una vez seleccionado el aprendiz, la empresa deberá contratarlo en la modalidad de contrato de aprendizaje y posteriormente registrar el contrato en el sistema de gestión virtual de aprendices. El contrato se registra en el sistema para hacer público que está cumpliendo con la cuota obligatoria. Es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. No existe subordinación, este contrato no se podrá pactar por más de 2 años. Es auspiciado por una empresa patrocinadora, o sea, el aprendiz requiere de una empresa que lo patrocine. El patrocinador debe afiliar como independiente a Salud al Aprendiz en la etapa lectiva, además riesgos laborales si está en la etapa de práctica. Bueno, me explico, en la etapa lectiva el aprendiz puede acceder a el patrocinador, o sea, la empresa lo puede afiliar a la salud como independiente, bueno. Y si ya la práctica, y si ya el aprendiz pasa a la práctica, entonces ya va el patrocinador a afiliarlo a los riesgos laborales. Bueno, ahora en el 2019, ¿cierto? La norma nos dice que en este contrato de aprendiz, ¿cierto? Es que se les va a pagar un salario mínimo legal vigente correspondiente al salario mínimo, como dice la norma legal. Por último encontramos el contrato que se denomina como el contrato ocasional, ¿cierto? ¿Qué nos dice este contrato? ¿Qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo? Ha definido que este contrato de trabajo ocasional se caracteriza por la corta duración, no superior a un mes, y las actividades que se desarrollan bajo dicho contrato son diferentes de las labores habituales de la empresa, ¿cierto? El contrato de trabajo ocasional es aquel por medio del cual desempeña labores extraordinarias con la finalidad de cubrir necesidades del empleador, las cuales no pertenecen a las actividades rutinarias de la empresa. Un ejemplo, hay empresas, fábricas muy grandes que para su producción requieren de maquinaria, ¿cierto? Y el mantenimiento de esta maquinaria se realiza cada 6 años, ¿cierto? Entonces contratan los técnicos especializados para que realicen el mantenimiento por 3 o 4 semanas. Entonces este es el contrato ocasional. Bueno, una precisión importante consiste en que el contrato de trabajo ocasional está dado por los trabajadores que no desarrollen actividades regulares dentro de la organización. Es decir, este contrato se establece para aquellas labores que pueden ser desempeñadas en un tiempo inferior a un mes, ¿cierto? Algo bien importante, que este contrato, así sea ocasional, genera todos los derechos y obligaciones que derivan de un contrato de trabajo tradicional. O sea, todo lo que requiere un contrato como los anteriores, de término fijo, hora labor contratada indefinido, prestaciones sociales, en este caso este contrato los va a generar. Bueno, ¿alguna duda referente a estos contratos, doña Lisset? Pues quisiera saber como un ejemplo sobre este tipo de... Bueno, el ejemplo más claro es el que le acabo de mencionar anteriormente, donde las empresas contratan personas para que le hagan mantenimiento a su maquinaria durante un tiempo inferior a un mes, ¿cierto? Entonces se ve mucho en empresas en el sector textil, en el sector agropecuario, ¿cierto? Básicamente este es el contrato ocasional de trabajo. Doña Lisset, le agradezco mucho por su espacio, por su tiempo, muy formal. A usted, Ramiro. Muchas gracias por la información.